El 12 de octubre de 1972 se contrató un vuelo charter para trasladar al equipo de rugby de Uruguay que debía jugar un partido en Chile. El avión nunca llegó a su destino. Fue una historia de supervivencia. Fue un increíble esfuerzo físico para salir de allí. Una lucha titánica contra el hambre, el frío, el hielo, todo. Para mí fue una increíble historia de supervivencia. El avión se estrelló en el centro de la inmensa cordillera andina. Para sobrevivir en aquellos parajes helados, tuvieron que comer la carne de los que habían muerto. Pasaron 72 días antes de que el mundo se enterara de que había 16 supervivientes. You will remember, of past pupils, the team that was going to Chile and that died in the Andes, they were going to play rugby. That event happened 20 years ago, in 1972. And today, we remember those people that God called to himself on the cold, snowy mountain, the Andes. El colegio Estela Maris, regido por religiosos irlandeses, recuerda el accidente en el que fallecieron hace 20 años los componentes del equipo de rugby y los aficionados que les acompañaban. El equipo iba a jugar un partido en Chile. De los 45 pasajeros y tripulantes que embarcaron en el avión, solo 16 volverían con vida. Esos 16 supervivientes siguen residiendo en la capital, Montevideo, y son miembros de la élite más influyente de la sociedad uruguaya. Les une una gran amistad reforzada por su terrible experiencia en las montañas. 3 o 4 veces al año, algunos de los supervivientes y antiguos compañeros de estudios nos reunimos y jugamos contra otro equipo local. Pero ahora jugamos como a cámara lenta, porque tenemos unos kilos de más. No somos tan rápidos como entonces. Creo que si hemos perdido tanto pelo se debe a la velocidad a la que jugábamos en aquella época. Nando Parrado solo tenía 19 años cuando tomó aquel avión hacia Chile. Era uno de los mejores jugadores de rugby de Uruguay y su madre insistió en viajar con él. Sabré que me puedo sentar, que no pasa nada, coche hoy. Los supervivientes han mantenido una estrecha relación desde el accidente, asistiendo a las bodas de sus amigos y apadrinando mutuamente a los hijos. Su relación no siempre es fácil, se conocen demasiado bien. Pero la relación entre Roberto Canessa y Nando siempre ha sido muy especial. 2 meses y medio después del accidente aéreo, lograron encontrar una ruta de salida a través de las montañas, salvando así las vidas de sus compañeros. Aquel fatídico día, 20 años atrás, los muchachos estaban deseando enfrentarse al equipo chileno al que habían derrotado el año anterior. El año anterior lo habíamos pasado muy bien en Chile. Así que al finalizar la temporada de rugby, decidimos repetir el viaje. Roberto Canessa combinaba sus estudios de medicina con la práctica del rugby. A bordo del avión viajábamos los jugadores y gente que venía a animarnos. Casi todos éramos estudiantes de universidades católicas. Teníamos que llenar el avión, porque de lo contrario el billete salía más caro. Por eso muchos aficionados, primos y padres de los jugadores se apuntaron al viaje. Eduardo Strauss viajaba acompañado de 3 primos, todos ellos forofos del equipo. Todos los chicos estaban gritando y jugando con las pelotas dentro del fuselaje de la cabina. Yo estaba mirando por la ventana porque empecé a ver que los picos estaban demasiado cerca y me parecía que no era normal. O sea que estaba muy pendiente de los picos que se iban acercando en ese momento. El piloto había informado por radio que estaba sobrevolando Chile. Un error de navegación que tendría funestas consecuencias. Creyendo haber superado la cordillera, pidió permiso para iniciar el descenso.
Recuerdo que miré a mi izquierda y vi unas rocas negras muy próximas al ala del avión. Unos segundos después, 3, 4, 5 segundos más tarde, pude oír cómo los motores perdían fuerza, como si funcionaran a medio gas. La parte frontal del avión se elevó y a continuación se produjo el impacto. Son ruidos que nunca olvidaré. El aire colándose, el avión deslizándose, gente gritando, otros rezando, y yo aferrado al asiento esperando a que llegara la muerte, porque allí solo cabía esperar la muerte. Después el avión se paró bruscamente y vi cómo volaban los asientos por encima de mi cabeza. Cuando el avión quedó inmovilizado pensé, es increíble que siga vivo. Is Canessa okay? Yeah, he's up front. Cut. Good. Okay. One more. 20 años después, una película coproducida por Disney y Paramount y dirigida por Frank Marshall relata la dramática historia de los 16 supervivientes. La película está basada en el libro Viven, publicado un año después del rescate. Todos los que conocen la historia han quedado impresionados por la terrible experiencia que vivieron estos jóvenes, una experiencia que revela la gran fuerza interna del hombre. Es conmovedor, es una aventura humana, un drama, tiene emociones increíbles, es espiritual, trata del valor y tiene pinceladas de humor, una variedad de elementos que no es frecuente ver en una sola película. Nando estuvo 3 meses en el rodaje de exteriores en calidad de asesor técnico. Es fantástico contar con la colaboración de alguien que vivió todo aquello y que te dice, así conseguimos sobrevivir en la montaña. El rodaje de la película reaviva en la memoria de Nando y los amigos supervivientes que le visitan viejos recuerdos que el paso del tiempo parecía haber borrado. Creo que la película ha devuelto intensos recuerdos a la memoria de algunos compañeros. Recuerdos que habían quedado bloqueados en su interior durante muchísimo tiempo. Esta es la primera vez que se abren, que hablan de esos recuerdos con sus familias. Así que en cierto modo esta película ha sido el instrumento que ha abierto su mente y su corazón. Nando invitó a 2 supervivientes, Moncho Sabelo y Carlitos Páez, a que vieran el fuselaje del avión construido para las escenas que se rodaron en un glaciar de las rocosas canadienses. 35 personas sobrevivieron al impacto inicial, pero muchas de ellas morirían en las siguientes semanas. En aquellas montañas, Nando perdió a su madre y a su hermana. Su madre murió en el acto. Su hermana Susana, gravemente herida, falleció 8 días después. Los 3 supervivientes iban acompañados por el actor Bruce Ramsey, que interpreta a Carlitos Páez en la película. La minuciosidad con la que se había reconstruido la escena convirtió aquella visita en una experiencia perturbadora. It's like living the same life again, the same experience. Yeah, but we know how this one will end. El fuselaje destrozado del avión era su único refugio. Un poco de vino y unas tabletas de chocolate su único alimento.
Para sobrevivir, tuvieron que tomar una terrible decisión: comer los cuerpos de sus amigos muertos. It's a very personal challenge for each one of the 16 guys who came out, I think. And something we can only share with ourselves, no? Because no one knew how we felt or we can feel now, but... You know, people defend themselves. They put some, you know, like sacks of sand, you know, on the problem. And now, this is good to take them away and, you know, to live, because it's good to feel. Carlito solo tenía 17 años. Era el pasajero más joven. Perdió a varios de sus mejores amigos en la montaña. Today I was very sad, you know, when I was coming, when I was waiting for the helicopter. But now, okay. No, it's not a happy experience, but it's an experience. It's good. Carlitos Paez. Nothing would have stopped me from coming here. My memories were hidden away, and seeing the fuselage unlocked them. It made me feel anguish and fear and sadness, but it was an experience I had to relive. El avión se había estrellado en el macizo montañoso más extenso del planeta. Equipos de rescate de 3 países iniciaron la búsqueda del avión siniestrado. Pero el fuselaje del avión era blanco y la zona había registrado la nevada más intensa de los últimos 50 años. Al cabo de los 8 días se abandonaron las tareas de búsqueda, pero los familiares de los desaparecidos se negaban a perder la esperanza de encontrarles. Lo sentía en mi corazón. Sentía una fuerza especial, algo que no me abandonaba. Día tras día, los 72 días en lo mismo. Pero nunca dudé. El hijo de Rosina, Adolfo, viajaba con sus 3 primos. Uno de ellos murió en el acto, pero Adolfo, Daniel y Eduardo consiguieron sobrevivir. Ay, qué difícil explicarlo, cómo fue. Fue porque yo siempre tuve mucha fe y sentía algo especial en el corazón que me decía que los chicos iban a volver, que no podían quedarse. Se estrellaron en un paraje situado a 3.300 metros de altura, donde las temperaturas nocturnas alcanzaban los 40 grados bajo cero. Era imposible sobrevivir con unas cuantas tabletas de chocolate. Y yo le comento a la persona que tenía más en confianza al lado mío, que era mi primo Daniel Fernández. Y le digo, yo tengo una idea espantosa en la cabeza. Y no sé si me animo a contarla. Y si lo digo muy despacito, creo que vamos a tener que alimentarnos de los cuerpos, porque si no de acá no salimos. Y me quedé esperando a ver si me contestaba que era una normal lo que estaba pensando. Y me dice, yo estoy pensando lo mismo. Y digo, bueno. Daniel Fernández recuerda la repulsión que sintió al principio. Lo que significó para él tomar aquella decisión. No, porque no era tan fácil. No era lo mismo que abrir una heladera y sacar una botella de leche. Me estaba comiendo un amigo. No sabía quién era, pero lo estaba haciendo. Y no era carne de vaca, era carne humana. Y carne humana de un amigo. Digo, era una cosa difícil. Recuerda la imposibilidad de tragar aquello. Lo que comía lo vomitaba. Se sentía responsable de desperdiciar comida, no solo por él, sino por todos los demás. Pero el rechazo no era mental, era fisiológico. Su cuerpo no lo aceptaba, lo vomitaba. Se forzaba en pensar, no seas estúpido, si no comes, morirás. Coche Inciarte, otro superviviente de la tragedia de los Andes, hace una reflexión de la obligación que tenían de sobrevivir y concluir aquel milagro. Como tenías la obligación de sobrevivir, porque el milagro del accidente, el milagro de la luz, el milagro de todo te había dejado vivo. No tomar la decisión de alimentarte hubiera sido un acto que atentaba contra aquello. Todo fue muy duro. Primero pensar en hacer aquello, después decir que estás dispuesto a hacerlo.
Yo dije, bien, si esta es la única solución. Y pensé en mi madre, en mi familia, en todos los demás. Tenía que hacerlo por la gente que me quería. Durante 20 años, los supervivientes han tenido que vivir con las consecuencias de su decisión. Roberto, que en aquella época estudiaba medicina, sabía que con las proteínas de los cadáveres sus amigos podrían sobrevivir. Con sus conocimientos consiguió convencerles y ayudarles a superar un tema tabú como el del canibalismo. Actualmente es cirujano especialista en cardiología infantil. Recientemente anunció su candidatura a la presidencia de Uruguay. Laura y Roberto están casados y tienen 3 hijos. En 1972, Laura y Roberto eran novios. Al conocer la noticia del accidente, Laura se reunió en la iglesia local con los familiares y amigos de los pasajeros desaparecidos, compartiendo su angustia y su dolor. Recuerdo el primer día que fuimos a aquella iglesia en Carrasco. Estaba completamente llena de gente, porque todos éramos amigos. Allí todas las familias tenían a un primo, a un hijo, a un amigo, a alguien por quien llorar. Apenas cabíamos en aquel lugar el primer día. Laura y Roberto siguen viviendo cerca de otros supervivientes en el tranquilo barrio de Carrasco donde nacieron. Es un barrio que ha quedado marcado para siempre por la tragedia. Los familiares de las víctimas viven en la misma calle que las familias de los supervivientes. Van a la misma iglesia, sus hijos van a los mismos colegios. Vivir en Carrasco, la verdad que resulta doloroso porque tenemos que pagar un costo de alguna manera. Muchas veces nos tenemos que cortar en lo que decimos. Es decir, está todo el mundo muy relacionado. Digo, tanto los sobrevivientes como los no sobrevivientes. Estamos todos muy relacionados, o sea, hay familias. Digo, es una sociedad muy chica y muchas veces tenemos que cuidarnos en lo que expresamos porque no queremos revolver el dolor en la madre. Carlitos bautizó a su única hija con el nombre de María Elena de los Andes en homenaje a su supervivencia. Pero ha sufrido mucho en los últimos 20 años. Últimamente ingresó en una clínica para rehabilitación de drogadictos y alcohólicos. A lo largo de las terapias se enfrentó a los terribles recuerdos que había intentado ignorar. Bueno, yo creo que sobre el tema de la carne humana, creo que no me avergüenzo de nada. Es decir, que si lo tuviera que hacer de vuelta, lo haría sin ningún prejuicio. Lo único que de ninguna manera contestaría es de quién tuvimos que disponer para vivir. Porque eso me parece que sería herir la sensibilidad de los familiares y eso es una cosa que yo no estoy dispuesto a hacer. En Carrasco, donde vivimos, la gente nunca me ha hecho preguntas sobre este tema en estos últimos 20 años. En esta comunidad nadie me ha hecho preguntas sobre el hecho de comer carne humana. Y ya han pasado 20 años. Me lo han preguntado en todo el mundo excepto en mi propio barrio. Conocen a todos los que estuvimos implicados en este asunto y tal vez prefieran no saber lo que ocurrió. Nando se ha convertido en un próspero hombre de negocios y en un personaje famoso de la televisión. Su mujer, Veronique, ganó un concurso de belleza hace unos años. Aunque queramos, no podemos quitarnos de encima la tragedia de los Andes. Carrasco es muy pequeño. Hemos vivido juntos en el mismo barrio desde hace 20 años. Incluso vivimos en la misma casa en la que vivíamos hace 20 años. Y ver a los familiares de los amigos que murieron en los Andes es algo muy fuerte, muy difícil de entender para la gente que no vive en Carrasco, en Uruguay. Es asombroso vivir en la misma calle en la que vive otro superviviente o los padres de un amigo que murió. Así que estamos en una jaula. No podemos escapar de la experiencia de los Andes, aunque queramos. Dale, agachate, boludo. Bueno, vení, vamos. Los grandes agachados, la vista.
Es una hermandad. Cuando ahora estoy junto a ellos, después de haberles visto llorar, reír, desesperarse, les conozco tan profundamente que cuando estoy en desacuerdo con algo que dice alguien, sé exactamente quién lo ha dicho y por qué. El grupo escogió a Roberto Llanando para realizar una escalada inimaginable, atravesar los Andes y llegar a Chile. Sabía que tenía que salir de allí. En cierto modo tenía motivos personales. Mi madre y mi hermana viajaban a bordo del avión y habían muerto. Tenía que volver. Sabía que mi padre estaba en casa, pasándolo muy mal. Yo estaba vivo y sabía que debía hacer todo lo que pudiera, todo lo humanamente posible, para salir de aquel lugar y hacerle saber que seguía con vida. Todo el equipo, todos los amigos, trabajaron conjuntamente, estudiando todas las posibilidades de salir en busca de ayuda. Sin contar con ropa de abrigo, protegiéndose los pies con bolsas de plástico y botas de fútbol, escalaron algunas de las cimas más altas de los Andes. 10 días después lograban su objetivo. Estaba mirando la línea donde acababa la nieve y no podía creer que aquello fuera posible, que ya no hubiera más nieve. Puse un pie donde no había nieve y el otro sobre la nieve y me dije, estoy a salvo. Ya sé que no voy a morir, sé que aún tengo que rescatar a mis amigos, pero esta es la línea de la vida. Un campesino chileno que cuidaba sus reses vio 2 siluetas extrañas en la zona más lejana del valle. Yo venía caminando, primero cuando yo los vi, iba a juntar el ganado. Después, pero yo pensé que era gente que andaba turisteando, ¿no? Después cuando ya los veo que se aproximan corriendo, que corrían y se caían. Y somos 2 jóvenes que corrían y se caían. Nosotros creemos que andaban jugando. Y después cuando ellos los vieron, ahí fue la desesperación de ellos, que los gritaban, que pedían auxilio, socorro, y que venían de un avión caído en las montañas. Fue terriblemente difícil salir de allí. Eso solo lo sabemos 2 personas en todo el mundo, Roberto Canessa y yo. No tengo palabras en mi vocabulario para explicarle todos los momentos de dificultad, de terror, de miedo que vivimos durante aquellos 10 días. Pero lo conseguimos. Ahora resulta fácil hablar de ello. No era una misión imposible. Humanamente era posible, pero fue muy duro. Los supervivientes eran la prueba palpable de que se había producido un milagro. Habían estado perdidos en las montañas durante 72 días y habían conseguido salvar sus vidas. Los muchachos contaron a sus familias y a los médicos del hospital cómo habían conseguido sobrevivir tanto tiempo. Ahora que habían vuelto a casa, pensaron que debían justificar su decisión de comer los cuerpos de los fallecidos. Muchos sectores de la religión católica lo vieron como un pecado, cosa que a nosotros jamás se nos pasó por la mente. Y ahí está la explicación. Cosa que nos molestó mucho en aquel momento, ¿no? Cuando la gente cuestionaba si era pecado o no. Realmente nos indignaba. Cuando jamás se nos pasó por la mente que podía haber sido un pecado. Se ofició una misa a la que solo asistieron los supervivientes y sus familiares. Le pidieron al joven padre Rojas que les confesara.
El padre Rojas no lo consideró pecado. Porque no había culpabilidad. No era un pecado, y la Iglesia tampoco lo considera un pecado. Ninguno de los 10 mandamientos, dice el padre Rojas, nos prohíbe alimentarnos con la carne de una persona muerta. No habían hecho nada malo, y así lo manifestó el obispo. Él mismo lo explicó diciendo que podía considerarse como una transfusión que se le hace a una persona enferma. Es poner la sangre de otro en uno para que siga viviendo. Y eso no solo está permitido, sino que es una obligación. Lo importante era seguir viviendo. Álvaro Mangino estaba preparándose para ingresar en la universidad. Durante muchos años vivió obsesionado por lo que había hecho. Bueno, al principio tenía como una vergüenza, como que escondía algo de lo que había pasado, como que me sentía mal por lo que había hecho. Pese a que todo el mundo me decía que estaba bien lo que había hecho, mis amigos, mi mujer, el padre de San Fernando, cuando nos confesamos, los médicos. Pero yo adentro mío tenía ese sentimiento como de culpa que me costó muchos años liberarlo y sacármelo de adentro. ¿Ah? Por más que nunca nadie me juzgó por lo que había hecho, era yo el que me juzgaba. ¿Ah? Y poco a poco me fui liberando de todo eso, hasta que un día me di cuenta que no tenía sentido tener vergüenza de todo eso, que era una cosa natural que habíamos hecho y que era lógica y que la volvería a hacer hoy en día si me tocara vivir lo mismo. Los supervivientes volvieron a Uruguay como héroes nacionales. Desde la victoria del equipo nacional en los mundiales de fútbol de 1950, no se había visto nada parecido. Pero empezaron a circular historias sobre prácticas de canibalismo. Un diario chileno publicó en primera página la foto de 2 piernas humanas semidevoradas tendidas sobre la nieve junto al avión. La prensa internacional exigía respuestas. Todos los supervivientes eran fervientes católicos. En la montaña algunos se habían consolado pensando que al comer los cadáveres de sus amigos estaban compartiendo una especie de comunión mística. Pancho Delgado era estudiante de Derecho. Los supervivientes le designaron para explicar el caso a la prensa. Jesús en la última cena, tú le lees en la Biblia, repartió su cuerpo y su sangre entre sus apóstoles. Y ahí en ese momento nosotros sentíamos que si Dios existía y estaba tan cerca nuestro, lo único que teníamos nosotros de manera superior era teniendo una comunión igual que la que él había ofrecido a sus apóstoles, tomar el cuerpo y la sangre. Pancho asegura que fue la voluntad de Dios y la de todos los componentes del grupo. En aquel momento hicieron un pacto. Si alguno de ellos moría, los demás podrían disponer de su cuerpo para poder sobrevivir. En febrero de 1992, el director Frank Marshall y su equipo llegaron al sector canadiense de las Montañas Rocosas para rodar los exteriores de la película Viven. En un glaciar a 3.000 metros de altura instalaron su campamento para reconstruir las escenas de aquellas 10 aterradoras semanas. Estamos en las mismas condiciones en las que estaban ellos en la montaña. Uno de los actores, el primer día, cuando se quitaron las prendas de abrigo para rodar una escena de 5 minutos en plena nieve, me dijo: ¿cómo consiguieron aguantar? Lo consiguieron trabajando en equipo, con ingenio y con toda la fuerza interior que el ser humano puede desarrollar para superar situaciones extremas. Eso es lo que más me fascina de esta historia. You can see it? Yeah, you can see it. It's good. You can see the airplane. So that's why you assume that they knew you were here. Yeah. So what we'll do is we'll have the plane fly over. Right overhead. And we'll cue you, the instant I see it in the monitor, I'll cue you to come out. Because it'll fly over and you'll be coming out of the two sides. Hey! 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 It's a plane! Hey! 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 That's a cut! Vince should get his thing from further back. So he should come out and he should look. He hears the plane, he comes out, and I think it's going to go
left to right, so it'll be over there. When did this happen? This happened on day 4? Second, third day. Second, third day. El papel de Nando lo interpreta el actor Ethan Hawke. I could listen to them, I could hear them, and I could feel all the movement outside, but I couldn't get out. You came out first. Todos los supervivientes están de acuerdo en que deben sus vidas al esfuerzo de todo el grupo, pero la fuerza y el valor extraordinario de Nando le han convertido en el héroe de la historia. Bien, esto fue lo que quedó del aparato tras el choque. Era un avión de dimensiones reducidas con capacidad para 45 pasajeros, equipado con 2 motores y las alas colocadas sobre el fuselaje. Así que cuando las alas chocan contra un saliente de la montaña, se desprenden destrozando parte del avión. El fuselaje se desliza montaña abajo y queda inmovilizado a unos 1000 metros de la cima. Una de las cosas que recuerdo con verdadero horror fue la avalancha que cayó sobre el avión a las 2 semanas del accidente. Ya estábamos instalados en el avión, allí pasábamos gran parte del día y la noche. Y en ese momento estábamos durmiendo, estábamos en esta posición. Hacía 2 horas que habíamos entrado en el avión, algunos ya se habían quedado dormidos, cuando se produjo una avalancha de nieve por la parte delantera. Una avalancha que arrastró todo el equipaje. La capa de nieve en el interior del avión llegaba hasta esta altura. Nuestras cabezas estaban a esta altura, aquí, y de repente nos vimos completamente enterrados en la nieve sin poder movernos. Cuando se vieron bajo la nieve, algunos sintieron que aquello era el principio de la vida. Sentí un placer enorme, una sensación como que algo me llamaba y que no podía parar ni frenarme, y con muchas ganas de seguir hacia eso, ¿no? Una satisfacción y una sensación de plenitud, de placer, de tranquilidad. Y cuando sentí que estaba por llegar a algo, mi primo me estaba destapando la nieve de la cabeza. Y bueno, estoy absolutamente convencido que la muerte es el principio de una vida, ¿no? Mucho mejor que... Mejor dicho, sí. Este es el principio, es el primer paso hacia una vida mucho más, la vida eterna. Pero algo que realmente no me asusta lo más mínimo. Siento con total seguridad que toda la gente que se ha muerto en realidad está viva, y la siento cerca mío inclusive, ¿no? Y eso se lo he podido transmitir a más de una persona, cosa que me da mucha satisfacción, ¿no? De quitarle el miedo a la muerte. Cuando yo sentí que me estaban por explotar los pulmones y el corazón se me aceleró, que ya no podía aguantar más. Toda su vida desfiló ante sus ojos como un flash. Y llegué hasta la época que estaba gateando al lado de mi madre, y en ese momento, ¡pum!, me transformé en una luz que iba a una luz mucho más grande, naranja, fuerte, pero era una luz tipo de neón fluorescente, donde iban luces que convergían todas ahí. Había una paz increíble, no había ansiedad, uno se sentía en el paraíso, y en ese momento... Afortunadamente, varios de nosotros, uno que dormía en una hamaca con las 2 piernas fracturadas y otros 2 que estaban durmiendo al fondo, no quedaron enterrados en la nieve. Saltaron hacia nosotros arrastrándose, porque la nieve llegaba hasta aquí. Solo tenían este espacio para moverse. Y empezaron a buscar las cabezas, las bocas de los que estaban durmiendo, no sus cuerpos, porque sabían que solo disponían de 2 minutos. No puedes aguantar más de 2 minutos sin respirar.
En esos 2 minutos murieron 8 personas. Posterior a la luz, te diría que hay una especie de sensación de nueva sociedad, donde hay una especie de como sentimiento de la necesidad de ser un grupo muy unido, muy unido para vencer a la montaña que nos estaba castigando demasiado. Y ahí surge como una especie de religión de esa sociedad, que la religión era ser uno solo. Siendo uno solo, lográbamos vencer a la montaña. Los muchachos sabían que debían organizarse debidamente para salir de allí. Tenían una radio de transistores en la que escucharon que se habían abandonado las tareas de búsqueda. 3 de ellos intentaron llegar hasta la cola del avión que se había desprendido cerca de la cima de la montaña. Fue una escalada que estuvo a punto de costarles la vida. Os propongo un plan. Elijamos un equipo para buscar la cola. Yo también. Les daremos las mejores raciones, la ropa de más abrigo y dentro de una semana saldrán en busca de la cola. Volverán con las baterías y conectaremos el transmisor. Allá arriba hace frío. Yo no iré otra vez. Ni yo tampoco. Yo me quedé ciego en las primeras excursiones esa que hice porque escalando la montaña el sol viene por la espalda y se refleja en la nieve y esto hace como un espejo y me quemó las córneas. Al igual que Roberto Canessa, Gustavo era estudiante de medicina, pero tras el accidente abandonó la carrera. Recientemente ha vuelto a reanudar sus estudios. ¿Pensaste en alguien, en algo? Nos agarró la noche y el frío era tan fuerte, tan insoportable, que la única manera era poner uno acostado con la espalda en la nieve, uno en el medio como un sándwich y otro arriba. Cada media hora nos parábamos y nos pegamos piñas en la cara, golpes en el cuerpo, para producir vasoconstricción, calor. Y le tenías que pedir que te pegue, que te pegue, que te pegue. Y cuando estábamos congelados y uno tenía ganas de orinar, te orinaba las manos y a 37 grados en la temperatura del cuerpo, eso era como un masaje increíble. Las manos estaban así y revivían. Mientras esperaban que mejorara el tiempo, se hacían fotos unos a otros. Seleccionaron a 4 expedicionarios que, en su opinión, tenían la suficiente fuerza física y mental para salir de aquellas montañas. Les equiparon con las mejores ropas de abrigo, les alimentaron con los mejores trozos de carne humana. Los primos Strauch se encargaron de la siniestra tarea de racionar la comida. Tuvimos la responsabilidad de cortar y de distribuir la carne. Una cosa muy importante para la sobrevivencia, el tener un control muy especial de eso, porque era básico para poder sobrevivir. Como hablábamos hoy de la energía, ¿no? Era poco. El petróleo del mundo actual era eso. Entonces eso había que usarlo muy racionalmente, si no. Además, todos estuvieron de acuerdo en que fuéramos nosotros. De que nosotros fuéramos los únicos que tocáramos los cuerpos en ese momento. Si lo hacíamos nosotros no lo iba a hacer nadie. Y entonces de esa manera los demás también tenían una garantía de que había un control y de que las cosas estaban haciendo efectivamente en orden. El grupo podría sobrevivir con sus raciones de comida siempre que no perdieran la esperanza. Los que se dieron por vencidos fallecieron. Digo, es mi teoría, pero se cumplió en la mayoría de los casos. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is. Algunos escribieron cartas que nunca podrían entregar personalmente aunque intentaban autoconvencerse. Eduardo no las escribió porque estaba seguro de que saldría de allí. Vi alrededor mío gente que en determinado momento estaba muy bien y un buen día se convenció de que esa inmensidad lo había dominado y lo había derrotado. Y por más que le hablaras y todo, ya ese entraba en un declive y se moría.
Para Roy Harley, ingeniero, las 10 semanas pasadas en aquella montaña fueron algo casi imposible de aguantar. Aunque no resultó herido, cuando volvió a casa tan solo pesaba 40 kilos. Roy sufrió muchísimo. Aquella experiencia le afectó de una forma terrible, siendo como era una persona muy sensible. Fue más doloroso que para los demás. Lo vivió todo de forma mucho más angustiosa que el resto de sus compañeros. Llegó cierto momento en el que empezó a hundirse moralmente, y eso le condujo a un gran deterioro físico. Pero si bien el frío, el hambre, la muerte, fue muy difícil, yo creo que hubo algo que para mí fue lo que más nos dolió y nos dolía a todos, que era el pasar del tiempo. Ir viendo que el tiempo pasaba y pasaba. A partir de la 9ª semana, Roy empezó a darse cuenta de que habían pasado más de 2 meses y seguían perdidos en aquellas montañas. Nadie venía a rescatarlos, y eso le hundió. La pérdida de la esperanza mía fue cuando me di cuenta que yo por mis medios no podía hacer nada. Cuando me di cuenta que no sentía más los pies, cuando me cincharon en el alud y me sonó la espalda, yo sentí un golpe. No podía mover los pies, no podía, nada. Bobby François había iniciado la carrera de ingeniero agrónomo. Tras el accidente pareció aceptar su destino. Tras resultar herido durante el alud, empezó a distanciarse del grupo. Ya empecé a quedar más dormilón, más tranquilo, y para no molestarme tanto con los otros y entre... Bueno, siempre hay que uno lo toca al otro y lo despierta y eso. Yo estaba bien en una punta del avión y dormía tranquilamente. Más bien solo, y bueno, no molestaba a nadie y nadie me molestaba a mí. Actualmente Bobby es propietario de 2 ranchos en el corazón de Uruguay con unas 3.000 cabezas de ganado. Bobby no quería seguir luchando por sobrevivir, pero a pesar de su rechazo, sus compañeros le ayudaron. Y entonces ellos me ayudaban. Pues sí, al final es un momento como que te abandonas y que decís, bueno, o me vienen a buscar o me muero acá. A Bobby no le gusta que le recuerden aquella historia y procura evitar el tema incluso con su propia familia. No quiere recordar su tragedia. Cuando alguien le pregunta si es un superviviente de los Andes, él elude la pregunta y cambia de tema. Muchos amigos le dicen que le aliviaría hablar más de ese asunto, pero Bobby quiere olvidar todo aquello. Yo creo que lo importante de lo que nos tocó vivir fue los sentimientos que se vivieron a diario, lo que eran los amigos, lo que era tener una discusión, tener una pelea y después darse un abrazo. Descubrieron lo que significa realmente compañerismo. Hablaban continuamente de Dios, rezaban, pensaban que debía de haber una razón para tanto sufrimiento, que Dios les estaba pidiendo algo. Se sentían muy unidos a Él.
Cada uno de nosotros recuerda la experiencia de los Andes de una forma muy personal, tal vez muy distinta unos de otros. Para algunos aquello supuso una experiencia espiritual. A otros les recuerda una avalancha. Para otros es una sensación de frío. Para otros significa hambre. Para otros significa la tardanza del rescate. Para otros todo es un antes y después de los Andes. Cada uno recuerda de una forma muy personal el episodio de los Andes. Y yo creo que es lógico. Somos 16 supervivientes, 16 personas diferentes, y lo vemos de 16 formas distintas. Me ven como un héroe, me llaman héroe, pero dentro de mí sé que no soy un héroe. No quise tener ese accidente. No quise pasar los 72 días más terribles de mi vida en aquel lugar. No quise sentir lo que sentí. No quise perder a mi madre, no quise perder a mi hermana, no quise perder a mis amigos, no quise convertirme en héroe. Yo no sabía que iban a escribir un libro, no sabía que iban a rodar una película. Lo único que quería era salir de allí. Si eso es ser un héroe, que me llamen héroe. Pero yo no quería convertirme en un héroe, solo quería vivir. Queremos agradecer a los supervivientes y a sus familias la ayuda prestada para la realización de esta película.